Buenas tardes, mi nombre es Virginia Garrote, soy la directora de la biblioteca de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires y en esta ocasión voy a ofrecerles dos charlas acerca de lo que es la búsqueda bibliográfica. Voy a tomar como punto de partida la base de datos PubMed, que es una fuente de información muy utilizada y conocida por los profesionales de la salud y la mayor parte de ustedes utiliza y conoce. La primera charla va a estar basada en elementos sencillos para poder buscar en PubMed y la segunda charla va a estar dedicada a la búsqueda avanzada. Vamos a iniciar la presentación mostrando un poco los contenidos que desarrollaremos a lo largo de estos minutos, empezando por una definición de lo que es la búsqueda bibliográfica. No es cualquier tipo de búsqueda. Vamos a hacer una revisión breve sobre lo que es PubMed y qué es lo que contiene, y luego vamos a ver diferentes formas de buscar en esta base de datos. La búsqueda bibliográfica es un proceso por el cual localizamos referencias bibliográficas relevantes sobre un tema particular en diferentes fuentes de información, con el objetivo de apoyar el desarrollo de un trabajo académico o de una investigación. No es cualquier tipo de búsqueda de información, sino es aquella que realmente sirve para nuestro trabajo académico profesional. ¿Por qué es importante hacer búsquedas bibliográficas en este contexto? Porque ayuda a formular mejores preguntas y identificar huecos en las investigaciones, reduce el contenido, el riesgo de cometer errores, evita la redundancia, sirve para fundamentar nuestras hipótesis y argumentos, también aumenta nuestras posibilidades de ser citados y de identificar variables de interés y cómo medirlas y seguirlas a lo largo del tiempo. Vamos a hacer ahora una lista rápida de PubMed. En primer lugar, vamos a hablar de qué es. Bueno, es un recurso de información, una interfaz de búsqueda que permite buscar en diferentes fuentes de información desarrolladas por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Es un recurso de acceso libre por el momento que tuvo su origen a fines del siglo XIX con una publicación impresa que se llamaba Index Médicos. Este repertorio permitía hacer búsquedas en revistas, era como un índice que a través del cual podíamos localizar artículos publicados en diferentes revistas, más de 5.000 títulos de revistas. En los años 60 del siglo XX, con la aplicación de grandes computadoras al procesamiento de la información, se pudo automatizar y desde ese entonces se lo conoce como Medline. Esta fuente incluye referencias bibliográficas con resúmenes, no tiene texto completo, es una fuente referencial. Todas estas revistas que se controlan dentro de esta base de datos son elegidas a través de un proceso muy riguroso de selección y cuando buscamos en la base de datos podemos recuperar referencias de estos artículos publicados en las revistas. Reitero, no tiene texto completo. A partir del año 1997, la Biblioteca Nacional de Medicina, con el ya uso muy difundido de Internet, decidió liberar el acceso a este recurso. Por eso es que desde ese año se puede utilizar de manera libre y realmente es una de las razones por la cual esta fuente es ampliamente usada en todo el mundo. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que contiene. Cuando ustedes entran a PubMed y ven su tapa, su primera página del sitio web, van a encontrar siempre un número de registros que va cambiando con el tiempo, porque esta fuente se alimenta diariamente, contiene más de 37 millones de registros, es decir, registros vienen a ser referencias bibliográficas que provienen mayormente de Medline, esta base de datos original, pero también ahora vienen de otros recursos que la biblioteca desarrolla, que son el PubMed Central, que es un repositorio de texto que sí tiene texto completo,
Otro recurso que se llama Bookshelf, que son libros en texto completo, y la cobertura temática abarca, además de las ciencias de la salud, otras disciplinas relacionadas, como ser veterinaria, enfermería, odontología, biología, ciencias del ambiente, algo de genética, física y química, pero siempre relacionadas a lo que tiene que ver con la salud. Cuando hacemos búsquedas en PubMed, vamos a ver que ofrece múltiples posibilidades. La más conocida que nosotros usamos es emplear el cuadro de búsqueda que nos aparece cuando entramos al sitio, así como Google, es un cuadro en el cual introducimos términos y buscamos algo, pero también tiene otras posibilidades que permite hacer búsquedas un poco más complejas que ya vamos a ver a medida que avancemos. Bueno, ¿qué es lo que nosotros consideramos una búsqueda básica? Buscar un tema, buscar un autor, buscar una revista, incluso combinar algunas de estas tres cosas. Y luego que hacemos unas búsquedas, podemos manipular los resultados que obtenemos a través de distintas maneras. En principio, si son muchos los resultados, podemos limitarlos con ciertos criterios, que pueden ser por un periodo de tiempo, por el idioma, el tipo de documento, por el género, la especie, diferentes maneras de aplicar límites a nuestras búsquedas. Luego podemos visualizar los resultados y descargarlos también. La base de datos, si bien, como les dije al principio, no tiene texto completo, y disculpen, pero voy a ser reiterativa con esto porque muchas veces me preguntan, pero quise bajar el artículo y no me lo dejó bajar, es porque no tiene texto completo, pero sí a veces permite enlazar al acceso al texto completo cuando éste está disponible. Este acceso puede ser libre o puede ser de pago y va a depender de qué revista se trate. Pero con todas las funcionalidades que tiene Internet hoy día, muchas veces sí podemos llegar a obtener el texto completo. Pero recuerden, ese texto completo no va a estar dentro de la base PubMed, sino que va a estar alojado en otro lugar, que puede ser el editor de una revista o puede ser otro sitio de Internet. Después vamos a ver también otros elementos que necesitamos para construir nuestras búsquedas, que tiene que ver con lenguajes, en este caso yo lo puse como vocabulario, lenguaje controlado y natural, conectores que vienen a ser operadores y diferentes herramientas que nos van a permitir elaborar estrategias de búsqueda. Esto lo vamos a ver someramente en esta primera parte, pero lo vamos a desarrollar un poco más en la segunda cuando veamos búsqueda avanzada. Aquí tienen el enlace a PubMed y esta es una imagen de la homepage del recurso, del sitio web. Muy bien, para hacer búsquedas temáticas, que es lo más habitual que realizan, lo que pide la base de datos es que seamos lo más específicos posibles, que no usemos ni signos de puntuación ni etiquetas, escribamos los términos en el cuadro de búsqueda separados por un espacio y en idioma inglés, y luego directamente hacemos clic en el botón Search y vamos a obtener resultados. Acá les dejo un par de ejercicios para que ustedes practiquen. Cuando encuentren en la diapositiva este iconito, los va a dirigir a un video que son realizados por la Biblioteca Nacional de Medicina. En este caso, todos los que les coloqué acá van a estar en español. En muchos casos también son interactivos, son cortos y les pueden ilustrar muy bien cómo hacer este tipo de búsquedas. Luego podemos hacer también búsquedas por autor. En este caso, lo que tenemos que hacer es escribir el apellido del autor en el cuadro de búsqueda, seguido de una o dos iniciales o de ninguna. Y por supuesto, dependiendo de qué tipo de apellido se trate o de los elementos que hayamos colocado, van a ser los resultados que obtengamos. También tienen aquí un video que puede mostrarles cómo hacer este tipo de búsquedas. Y con el caso de las revistas, lo mismo. Pueden hacer búsquedas en una revista. Esto es bastante común porque pueden haber leído un artículo en una revista, no recordar exactamente en qué número lo leyeron o cuándo. Y bueno, hacer búsquedas así permite localizar algo en una revista determinada. Por supuesto que todas las búsquedas que vimos hasta acá se pueden combinar entre sí. Podemos buscar un autor que publicó en una revista sobre determinado tema. Esto vamos a ir aprendiéndolo a medida que avancemos en estas
en estas charlas. Las maneras de buscar revistas es a través del nombre de la revista, el nombre completo, el nombre abreviado, que es normalizado, y el ISSN, que es un número que todas las revistas tienen, es como una especie de identificación de DNI que permiten identificar un título específico de revistas. Todos los países asignan a sus publicaciones ISSNs y es un dato que ustedes tienen que observar siempre en una revista si es que, por ejemplo, quieren publicar en ella. La revista tiene que tener un ISSN. Muy bien. Una vez que hacemos búsquedas, tanto de autor como por temas o por revistas, vamos a obtener resultados y esos resultados pueden ser muchos. Entonces, ¿de qué manera podemos limitar esos resultados? Por ejemplo, en esta imagen verán que yo hice una búsqueda acá sobre artroplastía total de rodilla y obtuve casi 50.000 resultados. Estos son muchos resultados. Por lo tanto, yo puedo querer limitarlos aplicando algún tipo de criterio. ¿Cómo hago eso? Cuando ustedes hacen una búsqueda en PubMed, en el margen izquierdo van a encontrar diferentes formas de aplicar estos límites. Ellos le llaman aquí filtros. Como verán, el primero que aparece tiene que ver con años, es decir, puedo acotar esta búsqueda a un periodo determinado de años, que puede ser 1 año, 5 años, y eventualmente puede ser un rango determinado de años. Recuerden que aquí puedo buscar más o menos a partir de 1960 en adelante. En algunos casos puede ser un poquito antes también. Pero hay forma de limitar por otros criterios. Puede ser por tipo de documento, por ejemplo, una revisión, un ensayo clínico, un metaanálisis, una revisión sistemática. Puede ser por edades de los pacientes, pacientes pediátricos, ancianos, adultos, especies puede ser humano o animales, en caso que hagamos algún trabajo experimental podemos limitar en animales, y otros criterios. Vamos a ver en la siguiente cómo aparece más. Miren acá en margen lateral izquierdo hay un botón, como ven acá, que es filtros adicionales. Entonces, si ustedes hacen clic en este signo más, van a desplegarse más posibilidades de aplicar límites, más filtros, como ven acá. En este caso tienen idiomas también. Recuerden que en la base se tiene que buscar en inglés, pero estas revistas que se controlan en PubMed son revistas de todo el mundo, por lo tanto, los idiomas también son muy variados. Entonces, cuando nosotros recuperamos citas, esas citas pueden provenir de documentos que originalmente no están escritos en inglés. Pueden ser español, pero también puede ser francés, portugués, ruso, chino. Hay muchos idiomas. Y puedo yo limitar a los idiomas que puedo estar en condiciones de leer si es que después quiero obtener los textos originales. Fíjense que acá me muestra algunos, pero yo puedo, siempre que quiera ver más idiomas, desplegar más opciones. Una vez que despliego las opciones, después hay que tildar el casillero para que ese filtro se aplique a los resultados. Fíjense acá, también hay por especie, por sexos, edades, etc. Seleccionamos luego los casilleros, tildamos ahí y esos filtros se van a aplicar a nuestros resultados y los van a reducir. Bueno, una vez que eh, hice una búsqueda y obtuve resultados, ¿qué puedo hacer con esos resultados? Acá vamos a ver de qué manera podemos manejarlos. Por ejemplo, como verán, tienen aquí posibilidad de guardar los resultados, de mandarlos por mail o de enviarlos con este Send to a otras maneras que ofrece la base PubMed para manejarlos. Veremos que si queremos guardar los resultados, se nos va a abrir, en este caso si hago clic en Save, se me va a aparecer opciones para poderlos descargar, entonces puedo ver todos los que estén en esta página. Acá si hago clic me va a dar otras opciones, puedo haber seleccionado algunos o puedo ver nada más los que me muestra o todos los resultados que haya obtenido, no solo los que veo en la página. Y con esta otra opción puedo modificar el formato de visualización para guardarlos, por ejemplo, con el resumen. Por defecto, me va a mostrar siempre el modo más abreviado, que es una cita bibliográfica sin abstract.
Luego también puedo modificar las opciones de visualización y las opciones de orden en que me muestran los resultados. Antiguamente, por defecto, el PubMed mostraba siempre los resultados más recientes, los más nuevos primero, pero desde hace un tiempo esa opción la cambiaron y ahora muestra por defecto los más relevantes en función de los términos que yo haya utilizado para buscar. Pero siempre lo puedo modificar si yo quiero, por ejemplo, ver los más nuevos primero. Lo mismo aquí, selecciono la forma de visualización. Aquí puedo modificar para que me muestre el abstract de los artículos. Y si quiero cambiar el orden, puedo ver, por ejemplo, por el que más apunta a los resultados, a los términos que yo haya elegido colocar, o el más reciente, o por fecha de publicación, u otras opciones que me da aquí. Eso es a gusto del consumidor. Así que aquí solo tengo que elegir de las opciones que me ofrece para descargar o visualizar estos resultados. ¿Qué opciones tengo para acceder al texto completo? Bueno, una porción de las publicaciones que son controladas en esta base de datos son de acceso abierto. Por lo tanto, se supone que que si yo obtengo referencias de artículos publicados en revistas que están en abierto, puedo llegar a obtener el documento completo de esa, de esa cita, ¿no? En este caso, lo que tengo que hacer es marcar qué es lo que yo quiero recuperar. Si digo texto completo libre, bueno, cuando aplique este filtro, me va a limitar por todas aquellas revistas que ofrecen texto completo libre. Yo les recomiendo que esta opción la utilicen con criterio, porque la mayor parte de las revistas que se controlan en esta base de datos no ofrece texto completo libre. Y son las más importantes las que no lo ofrecen. Entonces, tengan muy bien en cuenta este aspecto cuando decidan marcar este casillero. Por otro lado, también les comento que las revistas permanentemente modifican sus políticas de acceso, con lo cual muchas veces puede ser que en la base de datos el artículo o la cita diga que está en acceso libre y cuando ustedes quieren obtener el documento, finalmente no esté más en forma libre. Eso pasa bastante frecuentemente, así que bueno, manejen esto con criterio y con cuidado. Tengan en cuenta, una vez más, que el texto completo no va a estar adentro de PubMed, sino que les va a ofrecer el acceso por fuera de la base de datos en el lugar en donde ese texto completo esté alojado. Bueno, ¿cómo hacemos para ver acá? Fíjense, acá yo marqué la opción de texto completo libre. Una vez que se elige esta opción y se marca, me va a aparecer el filtro arriba. Y cada vez que yo coloco un filtro me va a ir sumando todos aquellos que yo haya decidido colocar. En este caso, elegí uno solo que dice texto completo libre y los resultados comparados con la imagen anterior se redujeron bastante. Si yo quiero eliminar este límite, solamente tengo que hacer clic acá en borrar y me los va a quitar. Ahora vamos a hablar de algunos elementos un poco rápidamente, porque no me quiero detener tanto en esta presentación, sobre lo que tiene que ver con el vocabulario, con los lenguajes. Esta base de datos tiene la posibilidad de utilizar el lenguaje hablado, que es el que usamos habitualmente para hacer las búsquedas, y el que usamos en una búsqueda básica. Es escribir en un cuadro de búsqueda 2 o 3 términos y ver qué es lo que encontramos. Eso es a partir del lenguaje que nosotros conocemos, lenguaje que hablamos, lenguaje natural. Pero también esta base de datos tiene lo que se llama lenguaje controlado o tesauro. En el caso de esta fuente de PubMed maneja el mesh. Este es un vocabulario que se construye artificialmente y que tiene la principal función de poder controlar
la variabilidad del lenguaje. Por lo general son etiquetas que representan temas. Si cuando nosotros usamos vocabulario controlado para buscar en PubMed, estamos usando conceptos, no términos, simplemente conceptos. Esos conceptos pueden abarcar más de un término. Lo vamos a ver un poco mejor en la parte de búsqueda avanzada. Este vocabulario además permite también relacionar términos entre sí con diferentes formas. Esas formas básicamente son relaciones de tres tipos: sinónimos, términos que son elegidos y que refieren a muchos que no lo son relaciones jerárquicas, términos amplios y términos específicos, o relaciones de asociación, es decir, son términos diferentes pero que tienen algún tipo de relación afín entre ellos. Muchas bases de datos bibliográficas utilizan tesauros. En el caso de PubMed, como les dije, utiliza el Mesh. La base de datos Lilacs utiliza el DEX. ERIC es una base para educación, también tiene el ERIC Thesaurus. Es decir, son herramientas bastante útiles que muchas bases de datos bibliográficas tienen. Por lo general, las fuentes como ser Google o el escolar Google, que son bases muy grandes de contenidos, no utilizan lenguajes controlados, sino que ahí hay que usar el lenguaje hablado para buscar. El lenguaje natural, entonces, es el que hablamos diariamente, el que podemos recuperar a través de los textos que leemos. Es el que usan los motores de búsqueda, como dije recién, como Google, por ejemplo, y es justamente un lenguaje que no se controla. Por lo tanto, cuando usamos lenguaje natural para buscar, tenemos que pensar en muchas formas de decir una misma cosa y también diferentes idiomas en que las podemos decir. Otra cosa que vamos a necesitar para armar estrategias de búsqueda son operadores. Los operadores más comunes que nosotros manejamos y que muchas veces ni sabemos que los usamos son los conocidos como booleanos. ¿Por qué se llaman así? Porque provienen de la teoría de conjuntos que ideó un matemático llamado Boole. Esta teoría de conjuntos permite establecer relaciones que son básicamente de tres tipos. En este caso las vemos con estos diagramas de Venn representadas. En el caso de la primera imagen es la de intersección, es establecer un AND entre dos conjuntos. Puede ser dos o más conjuntos, en este caso lo vemos con dos, y lo que vamos a recuperar con un AND es lo que comparten estos dos conjuntos, que es lo que tienen en común A y B. Por eso se pinta esta parte de cruce entre los dos conjuntos. En el caso de la unión, es el operador OR, vamos a recuperar todo el universo, todo lo que tiene conjunto A, todo lo que tiene conjunto B y lo que comparten A y B. Y en el caso de la exclusión, que es el NOT, vamos a recuperar, según esta imagen, lo que tiene el conjunto B, no lo que tiene el conjunto A y tampoco lo que comparte A con B, solo lo que tiene B. Acá vamos a ver algunos ejemplos de cómo se emplean estos operadores con búsquedas que son, bueno, espero, afines a la temática que ustedes trabajan, que es la ortopedia y la traumatología. Acá podemos relacionar, por ejemplo, hombro con artroplastía, con un AND. Acá relacionamos con un OR términos similares que pueden aparecer en la literatura, como humeral o húmeros, que son tanto válidos para relacionar con algún otro término. En este caso, estoy empleando el operador NOT para buscar hombro, pero no me interesa todo lo que tiene que ver con dislocación del hombro. Y acá vemos también otras maneras de establecer relaciones entre nuestros términos. Si vamos a manejar, por ejemplo, diferentes operadores en una misma estrategia de búsqueda, tenemos que usar paréntesis para poder establecer qué tipo de relación quiero yo entre los términos que voy a buscar. En este caso, si quiero hacer fracturas de húmero, por ejemplo, y puedo encontrar que se llama humeral fracture o humerus fracture, puedo utilizar ambos para recuperar la fractura. Como se ve acá, fractura en este caso se va a relacionar con humeral o con humerus. Se establece la distributiva.
Lo que está en el paréntesis se va a resolver primero y ese resultado se va a relacionar con el anterior, en este caso con un AND. Acá tenemos una unión, acá tenemos una intersección. Esto tienen que practicarlo, van a poderlo ver cuando lo hagan en vivo y en directo. En el caso de las comillas, permiten recuperar frases. En este caso, la frase va a estar, va a recuperarse así como está escrita en este orden en las palabras. PubMed no es muy bueno en la búsqueda de frases, pero sí la frase se puede utilizar en otras fuentes como el Google, por ejemplo. ¿Por qué digo que PubMed no? Porque cuando PubMed no encuentra una frase, la descompone, entonces los resultados pueden distorsionar la búsqueda que queremos hacer. El truncamiento es otro recurso muy útil que permite emplear un símbolo, en este caso, en el caso de PubMed es el asterisco, que se coloca al final de un término para recuperar diferentes terminaciones. Esto es muy válido para plurales y singulares y también para variantes, como ven en este caso con artroplastia. Si yo coloco el asterisco, después de la T voy a recuperar artroplasti en singular, en plural, artroplastic, etc. Tengo que tener mucho cuidado de colocar bien el asterisco para recuperar todas las variantes. Mínimo tienen que usar 4 letras. Si utilizan menos, no les va a recuperar nada, ¿sí? No pueden hacerlo en raíces tan pequeñas. En el caso de los comodines, estos son recursos que aparecen en otras interfaces de búsqueda o en otras fuentes, no en el caso de PubMed, son recursos que permiten también ahorrarnos diferentes grafías de un término, que se coloca en este caso un signo de pregunta para recuperar una variante, digamos, de un inglés latino, de un inglés sajón. Y la otra forma de emplear también otros recursos para hacer búsquedas más localizadas es el uso de las etiquetas de campo. En el caso de PubMed, las etiquetas de campo permiten direccionar una búsqueda, es decir, que me busque un término en un campo determinado. Por ejemplo, una palabra en un título, una palabra en un resumen, un apellido como autor. Entonces, de acuerdo a la etiqueta que yo le asigne, es donde la base de datos va a buscar ese término. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle. Muy bien, ahora les voy a hablar de otros operadores, esto va a ser un poco más rápido, que son muy interesantes, que tienen que ver con la proximidad. Se llaman así, operadores de proximidad o de adyacencia. Muchas bases de datos tienen la posibilidad de usar adyacencia y PubMed la incorporó hace muy poco tiempo, fue más o menos a finales de la pandemia que incorporaron esta alternativa y es realmente muy interesante de usar. Acá les muestro algunas variantes, por ejemplo, en la biblioteca Cochrane, la interfaz de Wiley se puede utilizar en las interfaces de EBSCO, que es un proveedor también de información científica que desarrolla bases de datos, también se puede utilizar y el conector es near, entonces uno puede colocar una palabra near a veces puede ser el número directo o con una barra, dependiendo la interfaz que estemos usando, con un número que me va a decir hasta cuántos términos puedo tener entre uno y otro. ¿Qué diferencia tiene una adyacencia con un AND, por ejemplo? Que me da mayores posibilidades de acercar sentido a la relación que yo establezco entre dos palabras. Cuando yo hago un AND, lo que estoy pidiendo a la base de datos es que esos dos términos estén presentes, pero no garantizo que la relación que quiero establecer entre ellos sea la que yo busco. La adyacencia, como acerca físicamente esos dos términos, permite asegurar más esa relación. Obviamente hay un límite de palabras que puedo establecer entre una y otra. No conviene poner muchas, porque si no, no tiene mucho sentido usar este operador. Pongamos que hasta 3, 4 palabras en el medio está correcto. En el caso de Ovid, la interfaz de Ovid, que también tiene una versión para Medline, se utiliza mucho para las revisiones sistemáticas Cochrane, por ejemplo, esta interfaz, el término es, en vez de near, adyacencia. Se establece así y se coloca también de esta manera
hasta 3 palabras entre reversal y prótesis. Esto también lo pueden practicar. Acá les muestro cómo se emplea esta posibilidad de la adyacencia en PubMed. Lo que sí, el uso de este operador está limitado a solamente 3 campos. Lo puede utilizar para buscar palabras en un título, en un campo que es título y abstract, es decir, que ahí los va a buscar tanto en el título como en el abstract, y en el campo de filiación. Este campo es uno que se asocia a los autores, es decir, que indica de dónde escriben o dónde está, qué institución representa a ese autor. Es un campo, un recurso realmente muy útil en este campo. Cuando la forma de indicar este operador es así, se tienen que colocar los 2 términos o los términos que quiero enlazar con una adyacencia entre comillas. Luego se colocan 2 puntos, se abren corchetes, se pone la etiqueta del campo, 2 puntos, la virgulilla, que es este simbolito que ven acá, y la cantidad de términos que quiero que haya entre los que coloqué entre comillas, que puede ser 1, 2 o ninguno, para asegurarme que me traiga la frase exacta y que no la descomponga si es que no la encuentra. Cuando utilizamos operadores de adyacencia, el mapeo de términos se desactiva. Esto es algo que no me voy a tener a explicar, pero es un proceso que hace la base de datos internamente, que es de recuperar todos aquellos términos que nosotros colocamos en el cuadro de búsqueda, confrontándolos con los distintos índices que elabora la base de datos por atrás. Em, Tienen también un video y una explicación, en este caso una explicación, mejor dicho, de cómo utilizar este operador en el manual disponible. Bueno, estamos llegando al final de esta primera parte. Aquí vamos a ver también, o mejor dicho, les proporciono algunos enlaces a diferentes recursos que ustedes pueden consultar para entender mejor cómo funciona PubMed y para también, acá mismo van a tener muchas videos, manualitos, guías, a veces también pequeños folletos que pueden descargar para usar la base de datos mejor. Y también les he puesto acá algunos manuales de Cochrane para hacer búsquedas más complejas. El manual tiene la parte 2 dedicada, parte 2.4 a cómo hacer búsquedas bibliográficas. Lo vamos a desarrollar más la siguiente clase. Y bueno, pueden explorar un poquito estos recursos. Les doy el dato también de la biblioteca por si quieren consultarnos algo. Y aquí también una pequeña viñeta para que entiendan que cuando hacemos búsquedas bibliográficas puede ser que no nos alcance un solo recurso de información. A veces hay información más difícil de obtener. El caso, por ejemplo, de la literatura gris no se recupera tan sencillo, no está contenida en una sola fuente, entonces ahí tienen que recurrir más a Internet, buscar en repositorios, sitios de preprints que se utilizaron mucho, por ejemplo, en la época de la pandemia. Buscar, por ejemplo, los buscadores académicos como el Google Scholar, que nos va a reducir un poquito el universo, quitando todo lo comercial para encontrar información en otras fuentes. Bueno, acá hay un pequeño resumen de todo lo que vimos recién, rápidamente. Esto se los dejo para que después ustedes lo vean tranquilos, pero bueno, hicimos una definición de la búsqueda bibliográfica, establecimos un poco su importancia, revisamos las características de PubMed, vimos cómo hacer búsquedas básicas por tema, por autor, por revista, cómo aplicar límites, descargar resultados y visualizarlos. Bueno, qué opciones tenemos para recuperar el texto completo. Vimos lenguajes para la búsqueda, controlado y natural, cómo se diferencian, operadores y herramientas que vamos a necesitar para armar estrategias y alguna información adicional. Aquí también van a tener algunos ejercicios para hacer. Si ustedes tienen tiempo y ganas, háganlos y pueden después contactarme al final de la presentación. Van a tener mi correo electrónico para que los ayude o para que se los corrija si quieren. Porque la única manera de aprender a buscar es buscando y
hay que realmente practicar y practicar y practicar. No queda más remedio. Es ensayo y error. Acá les dejo mi mail y también puedo recibir las consultas que tengan con mucho gusto. Esta parte va a continuar, pero antes de cerrar el primer episodio, digamos, voy a hacer, aunque sea una rápida recorrida por el PubMed real para que lo puedan ver en vivo y en directo. Así que ahora voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra, que es esta, para mostrarles PubMed. Bueno, como vimos hoy, esta es la interfaz de PubMed. Como ven acá, les dice 37 millones de citas bibliográficas de literatura biomédica, de Medline, de otras revistas, de libros electrónicos. Dice acá, las citas pueden incluir el enlace al texto completo, que puede estar alojado en el PubMed central o en otros sitios de los editores de las revistas. Bueno, acá podemos hacer una pequeña búsqueda para poder ejemplificar lo que hemos hablado hasta hace un ratito. Fíjense que cuando yo escribo una primera palabra y el sistema la identifica, ya me ofrece opciones de lo que puedo buscar. Vamos a seleccionar esta y hacer una búsqueda ya básica como vimos antes por tema. Apretando el botón Search, ya me arroja resultados. Fíjense que aquí tengo 53.300 y pico resultados, son muchísimos. Y cuando me devuelve los resultados, vamos a ver también resaltados los términos que usamos para buscar. En este caso, fíjense la forma en que yo lo tenía eh, puesto el PubMed, me muestra el más reciente, pero yo puedo decir que me muestre el más. En este caso es muy parecido a lo que hace Google. El best match es el que encuentra más frecuentemente citadas las palabras que utilice para buscar. Y fíjense que el best match es una cita de 2018. A mí mucho no me gusta tener esta forma, yo prefiero ver el más nuevo primero, así que lo voy a poner como estaba antes. Y, y acá me aseguro de que voy recuperando lo más reciente. Eh, Habíamos visto de qué forma podíamos limitar nuestros resultados, es aplicando los filtros que vemos en el margen izquierdo. Fíjense, acá tenemos por año, pongamos que voy a recuperar solo el último año, y vamos a ver que de 53.000 me quedaron 4.300 casi resultados, y aquí ya se me aplicó el filtro que usé. Dice filtro aplicado en el último año. Ahora voy a mirar un poquito más abajo y voy a decir que solamente me muestre revisiones. Acá ya me aplicó revisiones y de los 1.300 me quedaron, o 4.300 me quedaron 586. Ya es un universo mucho más chico. Y si sigo así y acá quiero ver más filtros que puedo aplicar, bueno, hago clic en donde dice filtros adicionales y me va a desplegar más posibilidades, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que ir haciendo es tildando todos los filtros que quiero aplicar. Tengan en cuenta que cuanto más filtros coloco, más achico los resultados. Así que siempre hay que ir criteriosamente. Traten de no hacer búsquedas muy restrictivas desde el vamos. Siempre tienen tiempo de ir acotando los resultados. Si ustedes acá colocan más palabras, los resultados siempre van a ser menores. Y tengan en cuenta que cuando escriben más de una palabra, el sistema por defecto entiende que hay un AND entre cada una. Si ustedes quieren usar otro tipo de operador, lo tienen que colocar, ¿sí? Eso lo vamos a ver mejor con otros ejemplos en la próxima charla. Muy bien, acá entonces hemos aplicado filtros y fíjense, acá tengo un año, solo artículos de revisión y ahora le voy a aplicar otro más para que veamos que sea en inglés. Me quedaron 555,
que son, como vieron, la mayoría de los que tenía antes, pero redujo un poquitito más. Si yo después quiero eliminar estos filtros, tengo que apretar donde dice borrar todos. Si ustedes hacen búsquedas eh, nuevas y estos filtros quedan activados, se le van a aplicar a los resultados de las búsquedas que hagan después. Así que si no quieren que eso ocurra, sí tienen que desactivarlos aquí. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, guardar alguno de estos resultados, bueno, puedo elegir dos y puedo guardarlos. Por ejemplo, acá me muestra ya la selección. Digo que me los muestre con el resumen y que me cree un archivo. Entonces acá me va a pedir cómo quiero llamar el archivo y dónde quiero guardarlo. Entonces me lo puedo guardar en mi computadora. Si no, pues tengo la opción de enviármelo por mail. Entonces acá tengo que colocar el mail destinatario, el mail que da origen a esto, que puede ser mi propio mail. Y aquí también puedo modificar la opción para que me mande con resumen. Acá tengo que aplicar, tengo que hacer clic en este casillero y luego enviar el mail. Tengan en cuenta que si se mandan un mail, tienen que tener cuidado de, bueno, que no se pierda, así que normalmente es mejor que siempre guarden los resultados y después se los manden por mail. En el caso del Send To, esto son cosas muy interesantes. Yo puedo guardarlos acá, por ejemplo, en el clipboard y volver a la página, bueno, ver después los que guardé. El clipboard viene a ser como un archivo temporal en el que puedo ir guardando todas las citas que elijo y después que termine de elegirlas, enviármelas o guardarlas todas juntas. Fíjense que después de 8 horas de inactividad se borra todo lo que haya guardado aquí, pero es un recurso bastante útil si estoy leyendo y eligiendo diferentes citas o haciendo diferentes búsquedas. También me los puedo guardar en una colección. Para esto tengo que tener una cuenta, que lo vamos a ver en la clase que sigue. Y bueno, y recuerden que si quiero, por ejemplo, volver a los resultados que tenía antes, eh, quiero directamente ver los resúmenes acá, puedo modificar el formato de visualización para que me muestre los resúmenes y también la cantidad de resultados por página. Esto tiene un límite que se los muestra acá, lo pueden hacer. Por defecto muestra 10 resultados. Así que acá tengo todo el resumen y lo puedo ir leyendo si quiero. Muy bien, hasta aquí entonces lo que hemos visto en esta primer charla. Todas las demás cosas las vamos a ver un poco más en profundidad en la que sigue. Así que los veo en la próxima. Que estén muy bien y acá dejamos.